En un pequeño pueblo estadounidense, se encontraron dos cadáveres en una casa donde no se habían registrado llamadas a la policía durante años. Las víctimas mortales eran una mujer de mediana edad y una niña con síndrome de Down. El único residente vivo de la casa había desaparecido. La investigación estableció rápidamente que esta tragedia no fue repentina. Se había estado gestando durante años en completo aislamiento. A principios de la década de 2000, una pareja de un estado del sur de falleció en un accidente de tráfico en una autopista interestatal. El accidente ocurrió a altas horas de la noche, cuando el coche se salió de la carretera y se estrelló contra una barrera de hormigón. Ambos adultos murieron en el acto. Les sobrevivieron dos hijos, un hermano y una hermana, ambos menores de 10 años. Ambos tenían síndrome de Down confirmado y requerían cuidados constantes. La hermana de la madre fallecida asumió la custodia de los niños. Era soltera, tenía un trabajo estable en el sector servicios y vivía en una casa particular en el mismo condado. La decisión de transferir la custodia se tomó rápidamente, sin largos procedimientos judiciales, ya que no se encontraron otros familiares cercanos dispuestos a asumir la responsabilidad. Según documentos oficiales, las condiciones de vida de los niños cumplían con los requisitos mínimos de los servicios sociales. Asistían a una escuela especializada, se sometían a exámenes médicos regulares y eran supervisados por un trabajador social local. Durante los primeros años, no se registraron infracciones ni señales de alarma. La tía fue descrita por sus vecinos como una persona reservada pero correcta. Rara vez se comunicaba con los residentes de la zona, casi nunca recibía visitas y no participaba en eventos públicos. Los niños aparecían en la calle principalmente acompañados por su tutor. Su comportamiento no despertaba sospechas, aunque parecían socialmente aislados. Con el paso de los años, el hermano y la hermana crecieron. Su desarrollo fue desigual. La hermana era más dependiente emocionalmente y fácilmente influenciable, mientras que el hermano mostró un aumento gradual de la autoconciencia y la capacidad de tomar decisiones independientes. Los informes médicos registraron periodos de mayor ansiedad y tensión interna en él. Aproximadamente 10 años después del inicio del cuidado, la tía comenzó a registrar cambios en el comportamiento de ambos niños. Buscaban cada vez más estar solos, mostraban signos de secretismo y reacciones nerviosas ante los intentos de control. Los servicios sociales no fueron informados de estas observaciones, ya que la cuidadora consideraba la situación un problema familiar interno. La casa donde vivían se convirtió en un espacio cerrado sin intervención externa. Los contactos con profesores, médicos y otros especialistas se redujeron a reuniones formales. Ninguno de los informes oficiales mencionó conflictos ni amenazas a la seguridad. Para cuando la tía finalmente se dio cuenta de la naturaleza inaceptable de la relación entre los hermanos, la situación ya se le había escapado de las manos. Intentó limitar su interacción, aumentó la supervisión y consideró buscar ayuda profesional. Fue durante este periodo que el estado psicológico de su sobrino comenzó a deteriorarse drásticamente. Estos acontecimientos sentaron las bases para nuevas acciones que posteriormente llamarían la atención de las fuerzas del orden y darían lugar a una de las investigaciones más impactantes de la historia del condado. Durante la edad adulta del hermano y la hermana, el comportamiento de los tres residentes de la casa se tornó notablemente más tenso. La tía comenzó a registrar indicios de violación sistemática de las normas de convivencia que ella misma había establecido. Señaló las frecuentes estancias conjuntas de los sobrinos en habitaciones cerradas, los intentos de ocultar acciones individuales y la reacción cada vez más agresiva del sobrino ante cualquier restricción. Los servicios médicos y sociales continuaron recibiendo informes formales, sin una descripción detallada de la dinámica interna de la familia. La tía, deliberadamente, no sacó el problema del hogar, por temor a la pérdida de la custodia y la posible separación forzosa de los niños. Además, carecía de la formación suficiente para responder correctamente a situaciones relacionadas con el crecimiento de personas con discapacidad intelectual. Poco a poco, la mujer llegó a la conclusión de que se había formado un vínculo prohibido entre el hermano y la hermana. Esta comprensión no se basaba en un incidente aislado, sino en un conjunto de señales de comportamiento que se repitieron durante un largo periodo. A partir de ese momento, comenzó a intentar un control más estricto. Limitó el espacio compartido, modificó la rutina diaria e intentó separarlos durante el descanso y el sueño. La reacción del sobrino a estas acciones fue marcadamente negativa. Empezó a mostrar signos de irritabilidad, crisis emocionales y cambios de humor inestables.
Según el testimonio de especialistas entrevistados posteriormente, estos síntomas podrían estar asociados a un conflicto interno entre la conciencia de la situación prohibida y la falta de mecanismos establecidos de autorregulación psicológica. La hermana, por el contrario, mostró una mayor dependencia y miedo a romper la conexión establecida. Se volvió más retraída, evitaba el contacto con otras personas y comenzó a mostrar signos de desorientación emocional. Su comportamiento dependía cada vez más de las acciones de su hermano, lo que generaba tensión adicional en el hogar. La tía consideró la posibilidad de contactar con un psicólogo o una institución especializada. Recabó información sobre opciones de ayuda, pero nunca tomó ninguna medida concreta. Según la investigación, durante este periodo se encontraba en un estado de estrés constante, lo que afectó su capacidad para tomar decisiones oportunas. Los conflictos familiares comenzaron a adquirir una naturaleza habitual. No trascendían los límites de la casa ni se acompañaban de llamadas a emergencias, pero creaban una atmósfera de tensión constante. Los vecinos notaron que las luces de la casa a menudo no se encendían por la noche, y los propios residentes casi dejaron de aparecer en la calle. Poco a poco, la tía comenzó a manifestar abiertamente su intención de cortar por completo cualquier contacto entre los sobrinos sin su presencia. También limitó el acceso a ciertas habitaciones y artículos del hogar que podían usarse sin su control. El sobrino percibió estas acciones como una amenaza para el orden de vida establecido para él. Fue durante este periodo que comenzó a tomar conciencia de las consecuencias de la situación. Según los expertos, esta conciencia vino acompañada de una fuerte tensión interna, que no encontraba una salida segura. El comportamiento se volvió cada vez más impulsivo y la actitud hacia la tía se tornó abiertamente hostil. La tensión en la casa alcanzó un nivel crítico. Ninguna de las partes contaba con los recursos ni el apoyo suficientes para reducir el conflicto. Las condiciones en las que vivía esta familia fueron creando las condiciones para los acontecimientos que posteriormente desembocaron en el crimen violento. Para cuando la situación en la casa finalmente se descontroló, los tres residentes se encontraban en un estado de agotamiento psicológico prolongado. La tía, de hecho, desempeñaba varios roles a la vez: tutora legal, único adulto de control y mediadora informal entre dos personas con discapacidad intelectual. Esta carga gradualmente derivó en estrés crónico, que se reflejó tanto en su condición física como en su capacidad para evaluar adecuadamente los riesgos. El sobrino, que comenzó a mostrar un mayor nivel de conciencia con la edad, se vio inmerso en un conflicto interno. Las conclusiones médicas realizadas tras la tragedia indicaron que gradualmente se estaba formando una idea de la prohibición social de sus propias acciones. Al mismo tiempo, carecía de las herramientas para procesar esta conciencia de forma segura. Su desarrollo se produjo en un entorno aislado, sin suficiente apoyo psicoterapéutico y sin programas correccionales adaptados a la edad adulta. La hermana permaneció emocionalmente dependiente y vulnerable. Su comportamiento se caracterizaba por un mayor apego y miedo a perder la estabilidad. Se registró que durante este periodo se encontraba a menudo en estado de ansiedad, mostraba signos de confusión y no podía distinguir claramente entre lo permitido y lo prohibido. Todas estas manifestaciones pasaron desapercibidas para los especialistas debido a la falta de apoyo psicológico regular. La tía intentó actuar de forma independiente, aumentando gradualmente el control. Limitó el movimiento de los sobrinos por la casa, intentó regular claramente su rutina diaria y redujo los periodos en los que podían estar sin supervisión. Desde su punto de vista, estas eran medidas necesarias para evitar nuevas violaciones de las normas. Sin embargo, para el sobrino, tales acciones se convirtieron en un factor de presión y humillación constantes. Durante este periodo, comenzó a experimentar episodios de cambios bruscos de comportamiento. Se volvió silencioso, evitaba el contacto visual y pasaba mucho tiempo solo. Ante la falta de supervisión externa, estos cambios no provocaron una reacción inmediata de los servicios sociales. Formalmente, la familia no se encontraba en una zona de alto riesgo y todas las comprobaciones preliminares se completaron sin ninguna observación. La vida en casa se volvió cada vez más tensa. El horario, que antes se percibía como estable, se convirtió en una fuente de conflicto. Cualquier desviación de las normas establecidas provocaba una reacción violenta. Según la investigación, durante este periodo, la tía comenzó a considerar la posibilidad de que sus sobrinos vivieran separados en instituciones especializadas, pero no tuvo tiempo de presentar ninguna solicitud oficial. Para el sobrino, la mera perspectiva de la separación y la pérdida de su entorno habitual se percibía como una amenaza para su existencia.
Los psicólogos que posteriormente analizaron su condición observaron que gradualmente se formó una idea distorsionada de la responsabilidad y de la salida de la situación. En su pensamiento aparecieron constructos rígidos, característicos de personas sometidas a una fuerte presión interna. En ese momento, la hermana se volvió cada vez más pasiva. No se opuso a las decisiones de la tía, pero no demostró la capacidad de defender sus propios intereses de forma independiente. Su comportamiento indicaba una dependencia total de su entorno y una falta de comprensión del creciente peligro. La tensión crecía en la casa, sin salida. Ninguno de los residentes tenía acceso a ayuda sistémica. La ausencia de testigos externos y un estilo de vida cerrado crearon condiciones que impidieron que los conflictos internos se corrigieran o mitigaran. Cada día que pasaba solo profundizaba la crisis. En vísperas de la tragedia, el comportamiento del sobrino se volvió aún más retraído. Apenas respondía a los comentarios, evitaba cualquier intento de contacto y mostraba signos de agotamiento emocional. La tía percibió esto como otra etapa de su comportamiento de protesta y continuó adhiriéndose a la línea de control estricta elegida. Según la investigación, no se guardaban armas de fuego en la casa. Los artículos domésticos que pudieran representar un peligro potencial permanecieron libremente accesibles, ya que previamente no se habían considerado un factor de riesgo. Esta decisión, coherente con la práctica habitual de custodia, resultó crucial en las circunstancias específicas. En ese momento, ya se habían creado todos los prerequisitos para un desarrollo violento de los acontecimientos. El aislamiento prolongado, la falta de ayuda profesional, la progresiva conciencia de la prohibición de las propias acciones y el miedo a perder el mundo familiar crearon una peligrosa combinación de factores. El curso posterior de los acontecimientos fue consecuencia directa de estas circunstancias y condujo a un crimen que posteriormente conmocionó a la comunidad local y a las fuerzas del orden. Los hechos que provocaron la muerte de 2 personas se desarrollaron en un solo día, similar a los anteriores. En ausencia de testigos externos, la cronología exacta se estableció únicamente con base en pruebas circunstanciales, los resultados de los exámenes médicos forenses y otras diligencias investigativas. La casa permaneció como un espacio cerrado donde todos los participantes en los hechos se encontraban reunidos sin ningún control externo. Según los datos disponibles, la tensión en la casa alcanzó su punto álgido por la tarde. La tía continuó acatando el régimen de estricta supervisión y restricciones vigente en las últimas semanas. Para el sobrino, esto significó la pérdida definitiva de su autonomía y seguridad. Su estado psicológico, según los peritos, se caracterizaba por un alto nivel de desorganización e impulsividad en ese momento. Los materiales médicos forenses indican que los actos violentos tuvieron lugar dentro de la casa, sin indicios de penetración externa. No se encontraron rastros de forcejeo en las habitaciones, lo que permitió suponer que las víctimas no fueron conscientes de la amenaza hasta el último momento o no tuvieron la oportunidad de oponer resistencia activa. Las circunstancias indicaron el uso de artículos domésticos improvisados y de fácil acceso. Según las conclusiones de los peritos, la hermana fue la primera en morir. La naturaleza de las lesiones indicó la brusquedad del ataque y la ausencia de forcejeo prolongado. La hora de la muerte se estableció aproximadamente teniendo en cuenta la temperatura y el estado del cuerpo. Posteriormente, el sobrino fue trasladado a otra habitación, donde se encontraba su tía. Las lesiones que recibió fueron incompatibles con la vida e indicaron el uso de fuerza física significativa. Tras el crimen, el sobrino abandonó la vivienda. Se registró que no intentó ocultar las huellas del crimen ni realizó acciones para desviar la investigación. Esto se convirtió en uno de los elementos clave de la posterior evaluación legal de su estado. No utilizó coche, ya que no tenía habilidades para conducir, por lo que abandonó el lugar a pie. Los cuerpos fueron descubiertos poco después. Los vecinos llamaron la atención sobre la prolongada ausencia de actividad en la vivienda y la puerta abierta, lo cual no correspondía a las condiciones habituales de vida de la familia. Tras contactar con los servicios de emergencia, la policía acudió al lugar. El examen inicial confirmó la existencia de un doble asesinato y la ausencia de un sospechoso. La investigación comenzó de inmediato. Las fuerzas del orden se centraron en el entorno inmediato del fallecido, pero el círculo de personas era extremadamente limitado. Casi de inmediato, la atención se centró en el sobrino, único residente de la vivienda, quien desapareció tras el incidente. Se trasladó la información a las patrullas y a los distritos vecinos. La detención se llevó a cabo sin uso de la fuerza. El sobrino fue encontrado en un lugar público fuera de la zona residencial.
Su comportamiento no indicó un intento consciente de fuga. No se resistió ni mostró agresión durante la detención. Un examen médico realizado inmediatamente después registró un estado de agotamiento emocional severo. Las acciones de investigación posteriores incluyeron un examen exhaustivo del lugar de los hechos, la retirada de enseres domésticos y un análisis de las condiciones de vida. Se recogieron documentos médicos y sociales que caracterizaban a todos los participantes en los hechos. Se prestó especial atención al historial de atención, los controles previos de los servicios sociales y la ausencia de apelaciones en situaciones de crisis. Un examen psiquiátrico se convirtió en una etapa clave de la investigación. Los peritos analizaron el nivel de conciencia del sobrino sobre sus propias acciones en el momento del delito, así como su capacidad para controlar su comportamiento. Se determinó que comprendía la naturaleza real de sus acciones, pero se encontraba en un estado de estrés mental significativo debido a prolongados conflictos internos y a la falta de asistencia correctiva. La investigación también concluyó que la tía no realizó acciones deliberadas destinadas a perjudicar a sus protegidos, sino que su decisión de actuar de forma aislada y sin la participación de especialistas aumentó significativamente el nivel de riesgo. No se encontraron indicios de interferencia externa ni de actividad delictiva premeditada. Los materiales del caso se transfirieron a la Fiscalía para su posterior revisión judicial. El suceso tuvo amplia repercusión en el distrito, ya que conjugaba factores como el aislamiento familiar, la discapacidad y la falta de apoyo sistémico. Todos estos elementos fueron objeto de un análisis por separado ya en la fase preparatoria del juicio. Tras finalizar la instrucción del sumario, el expediente se trasladó al Tribunal de Distrito. La acusación se basó en las pruebas recopiladas, los resultados de los exámenes médicos forenses y las conclusiones de la evaluación psiquiátrica. La cuestión clave del proceso fue la capacidad del sobrino para comprender la naturaleza de sus propios actos y controlarlos en el momento del delito. Al mismo tiempo, el tribunal consideró el contexto de muchos años de aislamiento y la falta de apoyo sistémico. El juicio duró varios meses e incluyó el análisis de documentos médicos de un largo periodo, informes de los servicios sociales y materiales que caracterizaban las condiciones de vida en el hogar. Se estableció que las inspecciones oficiales no registraron violaciones graves y que las recomendaciones existentes para el apoyo psicológico no eran obligatorias. Por lo tanto, formalmente, el sistema de tutela funcionaba dentro del marco de la normativa vigente, aunque en realidad no se correspondía con la complejidad de la situación. El examen psiquiátrico concluyó que el acusado tenía capacidades intelectuales limitadas, pero conservaba la capacidad de comprender la naturaleza real de sus actos. Al mismo tiempo, los expertos observaron importantes dificultades para controlar los impulsos y una mayor vulnerabilidad al estrés. El tribunal tuvo en cuenta estos factores al determinar la responsabilidad legal y la sanción. Por decisión judicial, el sobrino fue declarado culpable del asesinato de 2 personas. Dados los resultados de los exámenes y las circunstancias del caso, fue condenado a prisión con posterior ingreso obligatorio en una institución especializada para personas con discapacidad intelectual. La sentencia preveía revisiones periódicas de su estado y la posibilidad de programas correccionales para estabilizar su salud mental. La muerte de la tía y la sobrina fue objeto de un análisis independiente por parte de los servicios sociales. Informes internos señalaron que los factores clave de la tragedia fueron el prolongado aislamiento familiar, la falta de apoyo interdisciplinario integral y la atribución de toda la responsabilidad a una sola persona sin el apoyo adecuado. También se reconoció que los mecanismos existentes para la detección temprana de situaciones de crisis no funcionaron. A nivel de distrito, tras el juicio, se iniciaron inspecciones de los procedimientos de atención a adultos con discapacidad intelectual. Se prestó especial atención a las cuestiones de educación sexual, apoyo psicológico y prevención del aislamiento. Los documentos señalaron que la falta de trabajo regular con especialistas aumenta significativamente el riesgo de situaciones peligrosas, que pasan desapercibidas hasta el momento de la tragedia. La repercusión pública del caso fue limitada, pero duradera. La información sobre el suceso se difundió principalmente a través de medios locales, que se centraron en aspectos sistémicos y la responsabilidad de las instituciones. La cobertura evitó el sensacionalismo, enfatizando la necesidad de cambios en los enfoques de atención y apoyo a los grupos vulnerables de la población. El análisis de este caso demostró que el cumplimiento formal de los estándares mínimos no garantiza la seguridad en condiciones de dinámicas familiares complejas. La falta de atención integral, apoyo psicológico regular e interacción abierta con los servicios sociales crea un entorno en el que la acumulación de tensión pasa desapercibida.
En este contexto, decisiones individuales que parecen lógicas a corto plazo pueden tener consecuencias fatales. Este caso penal se convirtió en un ejemplo de cómo la combinación de discapacidad intelectual, aislamiento familiar y falta de apoyo puede conducir a la violencia sin señales claras previas al sistema de control. Demostró las limitaciones de los mecanismos reactivos y la necesidad de enfoques preventivos centrados en la observación y la asistencia a largo plazo. Como resultado, el juicio concluyó la parte legal de esta historia, pero dejó abiertas preguntas sobre la responsabilidad de las instituciones sociales y la eficacia de los modelos de atención existentes. El evento sirvió de base para revisar las prácticas a nivel local y modificar las recomendaciones para trabajar con familias donde viven adultos con discapacidad intelectual. Es en este contexto que el caso conservó su relevancia tras la conclusión del juicio, trascendiendo los límites de una tragedia individual y señalando problemas sistémicos que requieren atención continua.